Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Romanos, el capítulo 1. No escribí todo, así que aquellos que están tomando notas esta mañana sepan disculpar eso, pero bueno, vamos a estar siguiendo nuestro estudio en el libro de Romanos. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 17. Romanos 1, 8 hasta el 17. Dice así. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Si se acuerdan, la semana pasada marcamos el cambio que hizo el Evangelio en Pablo, porque 7 veces menciona desde el versículo 8 al versículo 15 la palabra vosotros, hablando de los amados de Dios en Roma. O sea que su enfoque, como dijimos la semana, pasó de sí mismo a otros, como escribió a los Filipenses en el capítulo 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno por lo de los demás. Mensaje que él recibió de parte de Cristo. Si ustedes se acuerdan, Filipenses 2 es una revelación del Espíritu Santo a Pablo de lo que estaba pensando Cristo cuando estaba en el trono. Que Cristo no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en un pueblo para sí y la glorificación de su Padre. Fíjense en el versículo 9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar haga mención de vosotros siempre en mis oraciones. Recuerden que hemos observado domingos anteriores, en versículo 8, él exalta la providencia de Dios en su oración. En el versículo 9 exalta la omnipresencia y omnisciencia de Dios, diciendo testigo me es Dios. Vivía delante de Dios, hablaba delante de Dios, actuaba delante de Dios. Y el versículo 9 dice, 10, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios. Y acá tenemos Pablo orando sometido a la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, el placer de Dios. Ya no buscando su placer, sino el placer de otro. Y esto en sus oraciones. Dice, rogando que de alguna manera tenga por fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Después miramos lo que Pablo oraba. Lo vemos en otras de las cartas escritas por Pablo, en Efesios 1, Colosenses 1, Filipenses 1. Pablo pasaba mucho tiempo en oración. Pero acá nos dice, versículo 11, deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Y quería que a través de su apostolado, a través de su profecía, él recibía revelación de parte de Cristo, él pudiese comunicar a ellos algún beneficio espiritual para sus almas, impartirles a ellos lo que él había recibido. Lo dice eso a los Corintios en el capítulo 11, cuando dice lo que recibí del Señor. Lo que recibí del Señor. O sea que Pablo era un mero instrumento, un mero comunicador de la infinita gracia que él había recibido en Cristo. Y esto es lo que él quiere decir a los romanos. Comunicaros algún don espiritual. Es obviamente que Pablo no podía impartir dones a la iglesia, porque 1 Corintios capítulo 12 que los dones son dados por el Espíritu Santo, y él los da como él quiere. O sea que los dones del Espíritu están sujetos a la voluntad del Espíritu, no a ningún hombre. A fin de que seáis confirmados. El deseo de Pablo era impartir y llegar, como dijimos en Romanos 15, a Roma con la abundancia del Evangelio. Él quería llegar con mayor conocimiento del que él tenía de Cristo ahora y poder impartir este conocimiento de la gracia de Dios a los creyentes de Roma. Esto es, dice el versículo 12, para ser mutuamente confortados. MacArthur dice que esta es la mente humilde de este hombre, el apóstol Pablo,
que creía que él no era solamente un beneficio a ellos, sí, ellos también un beneficio a él. Él utiliza la palabra mutuamente, palabra griega que significa ambos, juntos, ser confortados, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Hablamos acerca de uno de los estorbos del apóstol Pablo para no llegar a Roma. Lo enfatiza en el capítulo 15. Él dice, porque él tenía que predicar el Evangelio. Él tenía que llenarlo todo el Evangelio. Y por esta causa he sido estorbado, dijo. Para llenar todo con el Evangelio. Y una vez que lo llenó todo, dice, ahora no teniendo más lugar en estas regiones. Entonces pido que ustedes me ayuden a Dios en orando para que sea su voluntad, para que pueda ir a vosotros. Y dice en versículo 13, pero ahora para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y ahora Pablo comienza a desarrollar lo que afectó su corazón, la infinita gracia de Dios. Cuando dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Es importante remarcar esta frase, de a griegos y a no griegos y a sabios y a no sabios soy deudor. Porque primeramente el apóstol Pablo no limita el evangelio a nadie. Él cree que el evangelio es para todos los hombres. Como enseñó Cristo en Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso no significa que todos serán salvos, solo sabemos a eso. Y que todos van a recibir el evangelio, también lo sabemos a eso. Pablo mismo lo supo en Hechos 13, tuvo que sacudir el polvo de sus pies con Bernabé e irse de los judíos y sentir que ahora su ministerio se dirigía hacia los gentiles. Es por eso que aquí el apóstol Pablo habla de este grupo tan grande que es los gentiles, hablando de a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Recuerden a quién está escribiendo la carta. Está escribiendo la carta a Roma. Él, a los creyentes de Roma, obvio. Él siendo un ciudadano romano. Él entendiendo que estaban bajo el imperio romano. Y él entendiendo que Roma juntamente con Grecia y especialmente la ciudad de Roma, ¿a dónde se dirigía esta carta? Tenían hombres que se reconocían como sabios, los grandes filósofos de Roma. Y Pablo dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que dice en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. El Evangelio en versículo 14 es para los que no conocen a Dios. Pero el Evangelio en versículo 15 es para los amados de Dios. Notan en el versículo 15 dice, anunciaros el Evangelio también a vosotros. Esta es la séptima vez que utiliza la palabra vosotros. Y el vosotros ahí está hablando del versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Entonces, Pablo no solamente tiene el Evangelio para los incrédulos, sino que quiere anunciarles a los creyentes el Evangelio. Qué terrible, creo que fue la semana pasada que les compartí, que leí un comentarista que dice, el Evangelio es para los pecadores. Es todo lo contrario. El Evangelio es para los creyentes. El Evangelio era para la iglesia de Roma. Tú comienzas en Cristo, en tu primer momento donde comienzas a conocer a Dios. El Evangelio va a ser enseñado a través de la vida del creyente, pero después Efesios 2:7 nos dice que Dios va a enseñar el Evangelio en la eternidad. La Biblia no nos dice que Él va a hablar acerca de la creación. Puede ser que lo haga. Pero sí la Biblia nos dice que nos va a hablar de las bondades en Cristo, de su gracia por los siglos de los siglos. El maestro de ese tema será Dios. Entonces, acá tenemos a Pablo diciendo así, en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis
en Roma. Acá vienen, para muchos comentaristas, los dos versículos que son el tema principal de la epístola de Romanos. No contienen todo lo que Pablo va a decir, pero en esencia resume lo que Pablo tiene que decir. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. Desde que he estado leyendo, estudiando estos días este tema, un poco más, examinando un poco más, la mayoría cree que esto tiene que ver con cronología, con el tiempo, no con prioridad, obviamente. Sí sabemos que la salvación vino a través de ellos, dijo esto Juan en Juan 4 el Señor, y que los judíos tenían una ventaja en que poseían la palabra de Dios, y que ellos habían sido el pueblo escogido para lo que dice Salmo 96, proclamar entre las naciones su gloria. Eso también lo sabemos. Ellos fallaron en eso horriblemente. Pero Pablo dice acá al judío primeramente y también al griego. Él llegó a ser el apóstol a los gentiles y Pedro continuó su ministerio con los judíos. Pues dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Vamos a comenzar desarrollando brevemente el versículo 14. Como dije, no escribí todo, he hecho eso otras veces, pero no lo hice hoy. Pero sí quería escribir esto acerca de la frase deudor. Lo tienen ahí en pantalla. Y cuando Pablo dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esto es la deuda que se engendra en la abundancia, como dijimos. No es que él le debe algo a Dios, ni que él ha venido endeudado con los hombres. No, sino que es la abundancia de la gracia de Dios que engendra esta deuda en él. La abundancia que él ha recibido. Fíjense, en Romanos 1:14 habla de su deuda con los hombres. Dice, esto es en tres direcciones. Tres direcciones. Hacia los hombres, la gracia que se le concedió lo hizo deudor a las almas que están sin Dios y sin esperanza. Pablo lo dice repetidas veces a esto, que somos luminares en el mundo. Y que ahora que estamos en Cristo y conocemos a Cristo, no debemos ocultar este mensaje. Él reprende a los corintios en el capítulo 15, porque muchos no conocen a Dios, dijo, y esto lo digo para vergüenza vuestra. O sea que la falta de conocimiento de Dios en los hombres puede recaer como culpa nuestra. En 2 Corintios, él dice, si el evangelio está encubierto entre los que se pierden. Y Pablo no quería ser de ninguna forma, en 1 Corintios 9, un estorbo al evangelio. Es más, se había negado al menos a 3 áreas en su vida, en 1 Corintios 9, lo vemos, para ganar a mayor número. Él mismo golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, para no en ninguna forma o manera ser obstáculo al evangelio. Cuando él dice que él es deudor a los hombres, es una deuda que ha sido engendrada en Dios. Una deuda tan profunda que cuando él escribe a los ancianos de Éfeso, le dice, estoy libre de la sangre de todos. Para poder estar libre de la sangre de todos, nos dice Ezequiel 3:18 y 33, que nosotros necesitamos ser atalayas. Y atalayas que le hablan a todos los hombres la verdad. Que le anunciamos el deber a los hombres. Que le decimos al impío que le ha de ir mal, que debe dejar estas vanidades, que como el profeta Isaías, que clamaba, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Esta es la deuda que tenemos nosotros para con los hombres. Es la deuda del amor de Romanos 13. Cuando Pablo dice en versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Debemos amar, la Biblia dice, a nuestros enemigos, a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen.
O sea que es una deuda que tenemos delante de Dios, delante de los hombres, sus almas. La segunda área es en Romanos, el capítulo 8, versículo 12. Quiero que me acompañen un momento ahí para leerlo. Romanos, el capítulo 8. Esta palabra se halla en su raíz 3 veces en el libro Romanos, como lo tienen ahí. Soy deudor, Romanos 1:14. Romanos 8:12 tiene que ver con la deuda de justicia, que se engendra en Romanos 6, cuando dice, libertados del pecado de esclavitud, ahora venimos a ser siervos de la justicia. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces ahora nuestra deuda es en dirección a Dios. Es por así decir, es la santidad, ser santos porque yo soy santo. Es el agradar a Dios. ¿Cómo nosotros debemos agradar a Dios? Ya no viviendo en la carne, ni para la carne, no sembrando para la carne. Esto es lo que Pablo dice, ahora somos deudores no a la carne, sino a la justicia. Entonces, como creyentes, tenemos una dirección de deuda que son las almas de los hombres. Después tenemos otra dirección que es el agradar a Dios. Y esto se engendra en la gracia de Dios. La gracia de Dios, dice Tito, nos enseña cómo vivir piadosamente. Nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente en este siglo presente. Entonces, acá tenemos nosotros esta deuda que se engendra por gracia. Obviamente nosotros necesitamos de la gracia de Dios en su 100% para vivir piadosamente. El mismo texto dice, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. La santificación en la vida del creyente se produce a través del poder de Dios. No tenemos fuerza alguna contra el pecado. No lo tuvimos antes de Cristo, no lo tenemos en Cristo. Pablo lo dice en Romanos 7, que el pecado provocaba situaciones difíciles en él. Por eso dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. Él es la obediencia agradable al Padre. Es a través de su poder, su infinita gracia, que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne y vivir por el poder del Espíritu. Y tercero, Romanos el capítulo 15. Romanos el capítulo 15. Acá tenemos la tercera deuda del creyente. La primera deuda, entonces, es a las almas de los hombres. La segunda deuda es en dirección al agradar a Dios. Y la tercera deuda tiene que ver con los creyentes. En Romanos el capítulo 15, fíjense, versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. No sé en quién ha sido el instrumento de Dios en su gracia para alcanzar tu corazón, para hacértela ver la verdad, para traerte al conocimiento del Evangelio, para que tú conozcas que Cristo te ha amado y que Dios ha utilizado a esa persona como instrumento y meramente instrumento de su gracia para alcanzarte con la verdad. Pablo está diciendo aquí que los de Macedonia habían tenido y obtenido el Evangelio por causa de los creyentes de Jerusalén y que ellos habían sido los ministros del don espiritual de la gracia de Dios, que Dios a través de ellos había canalizado el Evangelio a las naciones gentiles y que habían llegado al conocimiento de la verdad a través de la iglesia en Jerusalén, los santos en Jerusalén. Entonces, Pablo dice, a causa de haber recibido tanto de parte de la iglesia, ustedes son deudores a ellos, les deben esto, son deudores a ellos. Si ustedes han recibido lo espiritual de ellos, es poco pedirles que ustedes les ministren a ellos de lo material.
Y utiliza esa palabra de otra raíz, pero la misma palabra en el versículo 27 al final. Deben también ellos. Es un deber de nosotros como creyentes que si tenemos a alguien a quien consideramos como el que nos dio todas las cosas, el que a través de ellos Dios nos ha bendecido, deben ser aquellos a quienes realmente pensamos, estimamos. Y estos eran los creyentes de Macedonia, pensando en los pobres de Jerusalén. Tenían necesidades físicas y Pablo dice, bueno, ustedes recibieron lo espiritual, entonces comuniquen, comuniquen. Pablo extiende este tema, ustedes saben, se lo extiende en Gálatas capítulo 6 cuando habla acerca del que enseña. Debe también a recibir de aquellos que están siendo enseñados. A los que están enseñados y beneficios. Pablo lo vuelve a decir a Timoteo en el capítulo 5 cuando dice, los que trabajan en predicar y enseñar. Los que trabajan en predicar y enseñar son dignos. El obrero es digno de su salario. Está hablando acerca de eso. Eso es un aspecto. Pero el otro aspecto es el alma, la persona que Dios utilizó para alcanzarte a ti con el conocimiento del Evangelio. Bueno, eso es Romanos. El capítulo 1 lo habíamos desarrollado, yo le había dicho que quería desarrollar un poco más el tema de Odor. El siguiente tema es en Romanos, el capítulo 1 y el versículo 16. Como ya les dije, llegamos a esta porción de las Escrituras que es una porción majestuosa. Algunos creen de estos versículos que son los versículos quizás más importantes de nuestra Biblia, no por minimizar otros textos sabiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, pero parece que hay pasajes en la Escritura que tienen una importancia mayor. El 7 de enero de 1855, esto lo he leído otras veces a la iglesia de Seiza, el pastor de New Park Street Chapel abrió su mensaje de esta manera. Ha sido dicho por alguien que el correcto estudio de la humanidad es el hombre. Y yo a esta idea no me opongo, pero también creo que igualmente es verdad que el correcto estudio de los escogidos de Dios es Dios. El estudio correcto del creyente es la Trinidad. La ciencia más alta, la especulación más elevada, la filosofía más grande que pueda emprender. El Hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia del gran Dios, el cual llama su Padre. No hay nada que refine la mente como la contemplación de la divinidad. Es un tema tan extenso que todos los pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundos que nuestra soberbia se ahoga en su infinidad. Otros temas podemos tratar y meditar. Aún en aquellos nos sentimos contentos en nosotros mismos y hasta nos vamos con el pensamiento de, he aquí soy sabio. Pero cuando llegamos a esta ciencia maestra, encontramos que nuestra vara no puede medir su profundidad, que nuestro ojo de águila no puede contemplar su altura. Nos volvemos de allí con el pensamiento que el hombre vano allí no es sabio, pero es como el burro y con solemnidad exclamamos, yo soy de ayer y no sé nada. Ningún otro tema de contemplación ha de humillar más la mente que el pensar en Dios. Pero mientras humilla la mente, al mismo tiempo la ensancha. Aquel que piensa a menudo en Dios tendrá una mente más ensanchada que aquel que solo pasea por la extensión de la tierra y el estudio de ella. El estudio más excelente para expandir el alma es la ciencia de Cristo y el crucificado. El estudio del conocimiento de Dios en la gloriosa Trinidad. Nada engrandecerá tanto el intelecto, ni magnificará tanto el alma como una devota y perseverante y continua investigación del gran tema de la deidad. Mientras es humillante y de amplitud para la mente, este tema también es de consolación. Pues en contemplar a Cristo hay un bálsamo para cada herida. En contemplar al Padre hay una quietud para cada angustia. Y en el Espíritu hay un bálsamo para cada agonía. ¿Deseas perder tu angustia? ¿Deseas perder tus angustias? ¿Deseas ahogar tus afanes? Entonces ve y zambúllete en el océano de su deidad. Piérdete en su inmensidad.
y vendrás como de un descanso eterno, refrescado y con nuevas fuerzas. No conozco a otra cosa que pueda consolar el alma o calmar las olas del dolor y la angustia y hablar paz a los vientos de adversidad como el meditar sobre el tema de Dios. Este es el tema al cual los invito esta mañana. Estas palabras fueron pronunciadas por Carlos Spurgeon cuando solo tenía 20 años. A mí me impactó siempre estas palabras. Siempre me han impactado las palabras de Spurgeon. Pablo dice en Romanos 1, Pablo dice esto. No sé cuánto tiempo he estado. ¿Ves vos el tiempo? Dice 1:14, pero es todo canciones. A ver, esperen hermanos un segundo, ténganme paciencia. 1:15 minutos. 1:15. Me quedan 15 minutos, ¿está? Así que ténganme paciencia. 15 minutos, vamos a empezar a desarrollar el versículo 16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nunca entenderemos lo que este mensaje expresa, y hablo de el Evangelio, su anchura, su profundidad, su altura y su longitud. Excede a nuestro conocimiento con suficiente tiempo, quizás. Podemos captar la ciencia que Dios puso en el universo. Yo digo, si Dios nos da suficiente tiempo de existencia, lo que Él hizo en 6 días, si Él nos da 1.000.000 de años para vivir, supongo. Y si nos dedicáramos a todas las ciencias que Él puso en el universo, en la tierra, en los abismos, si nos dedicamos a estudiar el universo en su extensión, y Dios nos daría 1, 2, 3, 5, 4 millones de años para poder estudiar todo esto, quizás nosotros pudiésemos aprender algo, conocer algo de lo que hizo en 6 días. El hombre sigue estudiando el cuerpo humano, maravillado de lo que hay ahí. Los que estudian las aves se maravillan de los colores, los diseños, los sonidos, el canto de ellas, la forma en que vuelan, todos los diseños que hay. En los insectos, que dice Job, son innumerables. Si estudiamos la creación y cuán vasta es y cuán grande es su inmensidad, llegamos a comprender que es pequeña en relación al Evangelio. Es interesante cómo Dios hace las cosas, porque la creación es un sinfín de obras que Job nos dice son innumerables, y las hizo en el tiempo de 6 días. Pero la redención, el Evangelio, lo redujo a 6 horas. A 6 horas. Desde las 9 de la mañana, a donde entendemos, hasta las 3 de la tarde, la hora del sacrificio. Y de esas 6 horas, 3 están en luz y 3 en tinieblas. La Biblia nos dice que ese lugar concentra lo incomprensible de Dios. Déjeme leer algo que estuve anotando esta mañana. Cuando Pablo utiliza esta frase, no me avergüenzo del Evangelio, entiendan, como ya dije, ¿a quién les está escribiendo? Esta palabra avergonzar tiene que ver con el aspecto de la sabiduría de la cruz. Le voy a explicar por qué. Porque cuando Pablo está mirando a Roma y la filosofía y todo lo que ellos sostenían, y que los creyentes de Roma pensaban que él estaba dilatando su visita o no viniendo a Roma por causa de que, bueno, acá hay grande filosofía, hay grandes maestros,
hay grandes filósofos y, bueno, Roma se caracterizaba por una enseñanza grande. Tenían los griegos, teníamos los romanos y teníamos los judíos. Y Pablo le dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Él le dice a los corintios en el capítulo 1, hablando del Evangelio, le dice esto, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y luego nos expresa, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo aquí resume el Evangelio en dos aspectos de Dios. Dice que Dios en el Evangelio expresa su poder en Cristo y expresa su sabiduría en Cristo. Más adelante en este pasaje Pablo habla acerca de la insensatez de Dios y cuando habla acerca de la necedad de Dios. Y después habla de la debilidad de Dios, como si Dios fuese débil o como si Dios fuese insensato. Y Pablo desarrolla que lo que los hombres creen que de Dios es débil, la cruz. Y lo que los hombres creen que es insensato Dios, la cruz. Es más sabio que los hombres y es más fuerte que los hombres. Los hombres miran al Calvario y dicen, esto es necio. Los hombres miran al Calvario y dicen, esto es débil. Y Pablo dice, lo insensato de Dios a los ojos de los hombres y lo débil de Dios a los ojos de los hombres es más fuerte y es más sabio que los hombres. Y cuando Pablo dice aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, anoté algunas cosas que dijo algunos comentaristas. Wiersbe dice esto, el apóstol debía ser consciente de que un carpintero de Galilea planteaba problemas como el Salvador del mundo. Pablo dice, predicamos a Cristo, un obstáculo para los judíos y una necedad para los gentiles. Pero Dios eligió las cosas necias del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió las cosas débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Eligió las cosas humildes del mundo y las cosas despreciadas y las cosas que no son, para anular las cosas que son. En lugar como Roma hizo falta de valor para no avergonzarse de lo que vio parecer absurdo. Que un judío desconocido que sufrió una muerte vergonzosa en la franja oriental del Imperio Romano estaba siendo proclamado como Dios en carne humana. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Necesito leerles que el apóstol Pablo no se avergonzó del Evangelio a pesar de que fue encarcelado en Filipos por causa de él, fue perseguido en Tesalónica por causa de él, fue contrabandeando de noche con los hermanos de Berea, fue burlado en Atenas por el Evangelio, fue considerado un necio en Corintio por el Evangelio, fue apedreado en Galacia por el Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Esto estaba anotando esta mañana. Había salido anoche a caminar con Lisa y le dije a ella que el Señor estaba trayendo a mi mente algunas cosas. Y lamentaba que no tenía algo para anotarlas ahí en ese momento. Déjenme leérselas. Pablo no se avergüenza del Evangelio porque es la sabiduría de Dios, no engendrada en el tiempo, sino en la eternidad. No era humana y creada por mentes humanas, ni diseñada en algunos años de la historia de la humanidad. No es un conocimiento meramente humano engendrado por los hombres en los días de la tierra y su existencia, sino oculta en Dios, dice Pablo en 1 Corintios 2, desde los días de la eternidad. La sabiduría oculta la llama la Escritura las riquezas de su ciencia y su sabiduría. Lisa, ¿me traes un vaso lleno con agua?
La riqueza de su ciencia y su sabiduría, lo profundo de Dios, lo profundo del amor de Cristo, dice Efesios, lo insondable, dice Romanos, que no se puede medir su profundidad, lo insondable de sus juicios, lo inescrutable de sus caminos, que no se puede averiguar o comprender. Pablo describe las riquezas inescrutables de Cristo. El fin del Evangelio no es como la creación. Y ahora quiero que escuchen. No, está bien. En mi mente sabía lo que quería, pero no se lo expresé debidamente. Era un vaso totalmente lleno de agua. Si podés, llenármelo un poco más. Pensé esta ilustración esta mañana, pero me olvidé de hacerla. El Evangelio no es como la creación. Y uno piensa en la creación y es maravillosa. Ahora voy a ilustrar esto con el vaso de agua. La creación tiene medidas, tiene límites, aunque sin límites a nuestra mente finita. No es eterna, sino finita. Por ejemplo, las estrellas tienen un número. Dios las llama todas por nombre. Los animales son innumerables para nosotros, pero tienen su número para Dios. Los cabellos de nuestra cabeza no los podemos contar y se ha intentado y bueno, se ha llegado a un número aproximado, pero nosotros no los podemos contar. Tienen un número. El mar y sus profundidades, la tierra y su profundidad, el universo con su extensión, todo tiene medida y límite. O sea que nosotros miramos el mundo, el universo, las distancias, las galaxias, y hay un número de ellas. O para nuestras mentes, no las podemos enumerar porque nuestra mente es finita. Y Dios hizo el universo parecerse eterno, pero no lo es. Y para nosotros el universo es eterno. Y para nosotros sus medidas son extraordinarias, porque nuestra mente es tan finita. Y Dios hizo eso en 6 días. Pero su universo, el mar con sus orillas y su profundidad y la extensión de la tierra y todas las bestias del campo y todos los insectos que salen de noche, dice el Salmo 104, todo esto y la cantidad de galaxias y la cantidad de estrellas tiene un número limitado por Dios. La Biblia, acá viene la ilustración, la Biblia lo llama a la creación el borde de sus caminos. Y si me dejan un momento, ven la superficie del agua en el vaso. La superficie nomás. Es como esta partecita Dios ha hecho la creación. Si el vaso fuese Dios, la creación y todo el universo es el agua acá arriba nomás. Su cara, su superficie. No hay otra referencia bíblica, hermanos. Créanme, lo he buscado. La Biblia nunca habla de la profundidad de la creación. Nunca. La Biblia nunca dice que la creación es profunda. Para mí es, pero para Dios es superficial. Pero cuando venimos a esta obra maestra del Evangelio, la Biblia dice es lo profundo de Dios. El Espíritu descendió a lo más bajo de Dios para extraer el Evangelio. O sea, no hubo lugar más profundo para ir. Habrá un límite en Dios. Habrá una profundidad que no hemos llegado a conocer. Habrá una obra maestra en Dios que requirió de lo más profundo, de su mayor riqueza, de su todo ser. Se llama el Evangelio. Por eso Pablo no se avergüenza. No sé si están dando micrófono.
Está, no, se cortó. Fíjate si está andando. ¿Está andando? Yo no lo escucho. Perdón, hermanos, no me escucho. Un segundo. ¿Está? ¿Me escuchás a lo que estoy diciendo acá? Bueno, hermanos, perdón. Cuando llegamos a esta obra maestra, les quiero leer. Anoté anoche esto. Cuando llegamos a esta obra maestra, no conocemos su altura, dice Pablo. No conocemos su longitud. No conocemos su profundidad. No conocemos su anchura. ¿Por qué? Porque no es una obra de Dios. No es algo que Él hizo. El Evangelio es Dios. Es la entrega de su ser. Es Él mismo. Es su poder. Es su amor. Es su gracia. Es su misericordia. Es su justicia. Es su bondad. Es su paz. Es su ser. Es su eternidad. Oh, déjenme decirles esto. Cuando miramos a Cristo crucificado, lo que Dios hizo en Cristo en la cruz es tomar la eternidad de Dios, implantarla en el tiempo y extenderla al futuro. Trajo su única obra eterna. Su obra eterna. Los cielos han de pasar, la tierra ha de pasar, los montes han de pasar, sol y la luna han de pasar, nuestros cuerpos han de pasar. Mas este mensaje de Cristo y este crucificado es eterno por los siglos de los siglos. Y Dios tomó eternidad y la implantó en el Calvario y la sigue anunciando por los siglos de los siglos. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo me voy a avergonzar si es el mensaje de la ciencia divina, en la sabiduría eterna? Es Dios, tan solo Dios. Es Dios viniendo en el tiempo, expresando su eternidad en el Calvario y continuando esa eternidad por los siglos de los siglos. Por eso Pablo dice, ¿cómo voy a avergonzarme yo de traer este mensaje del Evangelio? ¿Cómo voy a avergonzarme? No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Bueno, vamos a quedar ahí esta mañana. Vamos a seguir desarrollando versículos 16 y 17. Nos va a llevar varios domingos para desarrollar esto. Pero quiero que les quede en la mente que no hay un texto de creación que hable acerca de lo profundo. Déjenme decirles que la creación es preciosa. Yo soy admirador número uno de ella. Me encanta Apocalipsis 4, Dios es adorado en el trono como creador. Apocalipsis 5, Cristo es adorado como redentor. Ahí tenemos las dos obras majestuosas de Dios. Una que es innumerable, la creación. Otra que es singular, Cristo crucificado. Esa singular es sacado por el Espíritu de lo profundo de Dios. Requirió descender a las partes más bajas para traernos la riqueza de la cruz. La creación es solo el borde de sus caminos. El Evangelio es Dios. Steve Green, años atrás, cantaba una canción que llamaba Dios, tan solo Dios. Gracias a Dios por esta mañana, que podemos meditar en su palabra en breve. Que el Señor nos ayude a gustar del Evangelio. Entender cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios. Ya vamos a mirar eso, porque esa frase es tremenda. Pero no me avergüenzo. No tiene que ver con
Estás en la calle y te ven con tu Biblia y tienes vergüenza. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el contenido de ese mensaje. Esto no es humano, es divino. No es una parte de Dios. El Evangelio es el todo de Dios. Es todo lo que Dios pudo dar. No pudo dar más. Toda su riqueza, todos sus caminos, todo lo insondable de Él, todo lo profundo de Él. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice, el apóstol nos testifica, es lo profundo de Dios. Es lo profundo de Dios. Gracias, hermanos, por esta mañana. Gracias al Señor. El programa anduvo bien esta mañana y bueno, se pudo transmitir. Agradecemos al Señor por eso. Que el Señor les siga dando un buen día, que tengan un buen tiempo y gracias por estar con nosotros esta mañana compartiendo este tiempo en las Escrituras. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por poder compartir tu palabra. Bendícela a nuestros corazones. Ayúdanos a pensar y meditar en las grandezas de tu ley. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo si acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro
mis días para